Bueno, vamos a dibujar entonces la circunferencia. Podemos hacer el triángulo o, como decíamos, en vez de hacer el triángulo, podemos directamente coger la regla de asonometría. Entonces, la regla de asonometría pues ya nos da los ejes, por eso digo la conveniencia de tenerla, ¿no? Fijaros que esto ya es el ángulo de 120, entonces coloco aquí la regla, por ejemplo, considerando aquí la vertical, lo alineo con la regla, de esta manera sé que esta va a ser una línea perfectamente vertical, ¿vale? Y esta va a ser una línea que forma 120 grados con la anterior, ¿vale? Con lo cual ya puedo prolongar esta línea y ya tengo ese eje con su prolongación. Ahora hago lo mismo con el eje vertical. Entonces prolongo el eje vertical recordad que podemos siempre utilizar la regla para el ángulo de 120 grados. Prolongo esa línea vertical. Entonces, repito, cojo la regla, me marca ya aquí el ángulo de 120 y ahora le doy la vuelta a la regla y tengo otra vez aquí los 120 grados, ¿vale? De esta manera no necesito hacer el triángulo equilátero, ¿vale? Cojo la referencia esta y ahí tengo ya la línea que pasa por ese vértice a 120. Bueno, por último me dicen que haga una circunferencia sobre la que voy a poner luego una figura como un cono. Entonces, para hacer el triángulo fundamental, que es el triángulo equilátero, pues cojo una medida mayor que lo que va a ser la circunferencia, puede ser esta longitud, por ejemplo, y hago ahí la circunferencia. Con lo cual, en los puntos de intersección con los ejes, tengo ya el triángulo fundamental. O sea que por este punto hago una perpendicular a este eje. O sea que acabamos de hacer el triángulo equilátero, pero por un método distinto. Tenemos aquí la horizontal y ahora lo mismo. Tenemos aquí esta línea, lado del triángulo equilátero. Y tenemos la última por aquí. Bueno, por último lo que hacíamos era en los puntos de intersección de los ejes con los lados del triángulo, hacíamos semicircunferencias. Entonces tenemos aquí una semicircunferencia. Y hacemos aquí otra semicircunferencia. Bueno, de esta manera lo que hacíamos era batir las caras de esa pirámide. Podría hacer la esquina de un cubo, ¿no? O sea, lo que se llama un triedro o trirrectángulo. Esto es como si fuera una pirámide que estuviera así. Como si dijéramos flotando aquí sobre, pues pensemos en el agua y un trozo de este cubo que está flotando. Bueno, pues eso sería el triedro trirrectángulo que deja ahí una esquina. Bueno, hago aquí entonces estas otras dos líneas. Y ahora me decían que tenía que hacer una circunferencia de diámetro 36 milímetros, ¿no? Que es en realidad la que tenía aquí, ya que me marca aquí 36. Y como la plantilla me marca también la posición de los puntos del cuadrante, y me marca también, si quiero, puedo coger incluso, voy a coger aquí, ya me marca la posición de este eje, voy a colocarla, por ejemplo, así. Fijaros que me marca aquí la posición del eje, me marca luego aquí, una vez que marco estos dos puntos, coloco aquí
estos dos puntos de la horizontal, marco la posición de la circunferencia, será tangente a este eje, será tangente a este otro, marco aquí los puntos de tangencia, y aquí las líneas a 45 grados. Con lo cual ya puedo hacer con toda precisión el cuadrado circunscrito a esta circunferencia, ¿vale? Bueno, fijaros que este eje horizontal paralelo al eje de giro, pues va a ser en realidad la medida que no va a experimentar reducción, ¿vale? Bueno, hago entonces el cuadrado circunscrito a esa circunferencia y ya tengo entonces perfectamente delimitada la circunferencia. Entonces hago aquí una paralela por este punto y ahora hago aquí una perpendicular a la anterior, otra perpendicular, una paralela por el centro, me define ahí la posición del centro de la circunferencia, y por último podría dibujar también las paralelas a estas dos líneas, ¿no? Paralela a esta y paralela al otro eje abatido. Bueno, tengo ya entonces la circunferencia con su cuadrado circunscrito, ¿no? Fijaros que la elipse va a tener este mismo tamaño aquí arriba. Ahora lo que hago es proyectar esta circunferencia aquí arriba, ¿no? Entonces, siguiendo la dirección del eje Z, que es este, ¿no?, bajo una vertical y tengo que este punto, por ejemplo, se proyecta aquí. Tengo que este punto se proyecta aquí. Voy a proyectar también los puntos de tangencia. Será el punto medio de este segmento y el punto medio de este segmento. Y por último, ya que tengo este punto, voy a nombrarlos. El punto A está abatido, entonces voy a poner aquí el punto A, que es este. El punto B, que es otro vértice abatido, corresponde aquí a este, B. Bueno, ahora sabemos que al hacer el giro de esta figura, pues aquí, como esta es paralela a esta, al hacer el giro, pues estas dos eran paralelas, ¿no? Entonces, por este punto B hago una paralela al segmento X, ¿vale? Este es el eje X, este es el eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, hago la paralela por B. Mientras que ahora hago la paralela al eje Y por A. Y ya tengo ese rombo, ¿vale? A ver. Bueno, ya tengo el cuadrilátero, ya puedo trazar la elipse. Tengo los puntos medios, que son este, y el punto medio, que es este, que los he proyectado. Voy a llamarle punto C, es este, y tengo el punto D, que será este. Con lo cual por ahí puedo hacer también paralelas a los dos ejes, ¿vale? Y tendría ahí los ejes de ese rombo, ¿no? Y serán en realidad los diámetros conjugados de la elipse. Este punto y este estarán alineados en una vertical, y lo mismo ahora con estos dos. Hago una paralela al eje X, a ver, paralela al eje X hasta llegar a C. Pasará por el centro del cuadrilátero y pasará aquí por la intersección de esta vertical, con lo cual ya tengo ahí el cuadrilátero en el que se inscribe la elipse. La elipse tendrá el eje mayor exactamente igual que el de la circunferencia y pasará por el diámetro BA. ¿Vale? O sea, por el diámetro que pasa por BA. Y pasará por el centro también. ¿Vale?
con lo cual lo único que tengo que hacer es coger una elipse que me dé ese diámetro mayor, y parece ser que es esta, ¿no? O sea que será una elipse que pasa por ese diámetro mayor. Fijaros que la elipse me marca también aquí la posición de este eje, el eje menor, el eje mayor, y estos dos diámetros conjugados, que son los dos de 90 grados en el espacio. O sea que ya la puedo trazar con precisión. Si tuvierais que hacer esto a mano, pues bueno, convendría calcular algunos puntos. Yo, como ya tengo la plantilla, fijaros que debe llegar hasta aquí, pasa por este punto, entra tangente por ese punto, pasa tangente a esa vertical, entra tangente por ese punto, y esta es la representación de la circunferencia en axonometría isométrica, ¿vale? Fijaros que he marcado la posición de este punto. Tendría que hacer el punto C, como está abatido, el punto C corresponde a este, ¿no? Pero como este y este quedan alineados sobre esta vertical, pues me vale, los voy a nombrar con precisión. Entonces C realmente es esto, voy a llamar a esto C1, y C1 sería este, C1, ¿no? Mientras que D va a ser este punto, y al abatir pues queda aquí. Entonces voy a llamar a este punto D1. De manera que este será el punto D. Vale. ¿Y por qué quedan invertidos? Y esto es lo importante para entender, por esto. O sea, esto decíamos que era una pirámide. Bueno, pues puedo recortar la figura, y esta es la cara de la pirámide. En esta cara de la pirámide he colocado una circunferencia y esta circunferencia, giro la cara de la pirámide, esto es la esquina de esa pirámide, y al proyectar la circunferencia ahí abajo se ve, al proyectarlo ortogonalmente, se ve como la elipse, ¿vale? ¿Lo entendéis, no? Entonces puedo dibujar aquí la circunferencia para que se entienda mejor. Pues la circunferencia sería esta. A ver, voy a marcar aquí los puntos. Y esta es la circunferencia. O sea que la circunferencia está sobre esta cara en la pirámide, y al proyectarla pues se ve como una elipse, ¿no? ¿Vale? ¿Lo ves? Bueno, no se ve nada ahora. Bueno, pues ese sería el fundamento espacial del ejercicio. El fundamento espacial lo que nos está diciendo es que esta figura estaría sobre esta cara de la pirámide. A ver que coloque esto bien. Entonces, al proyectarla sobre ese plano aparece ahí. ¿Y cómo puedo obtener las medidas de la figura? Pues haciendo un abatimiento y proyectando todos los puntos desde aquí, ¿no? De manera que este punto que está de este lado pues cae aquí, ya que esto es el eje abatido, ¿vale? Mientras que este que está en la zona interna pues quedará ahí en la zona interna. Este que queda en la zona interna quedará aquí, ¿no? El nombrar que, bueno, pues este punto, estos dos puntos están alineados en una vertical igual que estos dos, ¿no? Ya que esta es una perpendicular al eje de giro, la recta de máxima pendiente de este plano, ¿no? Bueno, por último, una vez ya que tenemos esto, vamos a dibujar entonces la figura del cono que tenga altura, vamos a darle 3 centímetros. Vale. Entonces, como esto es una pirámide, esta cara también viene aquí, si la recortamos viene aquí, entonces tendré que colocar aquí la base, la longitud del diámetro, y colocar aquí la altura. Entonces, fijaros que el diámetro es 36,
o sea que era la circunferencia este, entonces ya lo marco aquí. Este es el diámetro real de la figura, o sea, viene desde este punto hasta este, ¿no? O sea que es esto. Entonces marco aquí la longitud de 36 milímetros, que tendría el diámetro de la base, y ahora coloco aquí la altura. La altura, decíamos, vamos a darle algo más. Entonces en el punto medio de 36, 18, cojo ahí, a ver, 10, 15, 17, 18. Bueno, aquí pues colocaré en paralelo a este eje la altura. Vamos a darle, por ejemplo, la altura 4 centímetros mejor. Aquí tendría que hacer una paralela a esta y colocar aquí los 4 centímetros. O sea que una vez que tengo esto, marco aquí 4 unidades para la altura. Vale. O sea que coloco aquí la altura. Y entonces estoy colocando aquí realmente el alzado del cono, ¿vale? Bueno, pues ¿cuánto se reduce esto? Bueno, pues si hacemos la dirección del eje Y, y como esto pasa por el centro de la figura, voy a llamarlo el punto O, aquí está batido, es este punto, entonces al levantar aquí una vertical corta en este punto, por lo tanto sé que este cono en axonometría pues mide de altura 4, ¿vale? Hago las tangentes y ya tengo el cono. De acuerdo. Esto tendría que ponerlo discontinuo, ya que está detrás y no se ve, ¿vale? Y ya tengo ahí la perspectiva axonométrica, isométrica del cono, ¿de acuerdo? Fijaros que si yo doblara esto, igual que hicimos con esto, si lo doblo, ya tengo aquí la figura del cono, tengo su altura aquí, la proyecto aquí, con lo cual ya sé que ese es un cono de altura 4, ¿vale? De altura 4 y diámetro, bueno, estamos hablando aquí en milímetros, pues aquí tendríamos que poner altura 40, ¿vale? Bueno, pues esa sería la axonometría isométrica del cono, ¿vale? Axonometría isométrica. Y decimos isométrica porque estos tres ángulos son iguales. Más adelante haremos ángulos distintos, ¿no? Pues por ejemplo estos tres forman ángulos distintos, ¿no? Siempre tienen que ser mayores de 90 en las axonometrías ortogonales, ¿no? Cosa que no pasa en la caballera y militar, que utilizamos ángulos de 90, pero en este caso siempre tienen que ser mayores de 90 grados, ¿vale? Bueno, pues recordad que siempre en el espacio, si yo cojo este plano y lo giro, pues visto ortogonalmente desde arriba, debe coincidir exactamente esta figura con esa de abajo. Eso quiere decir que va a quedar al revés aquí, ¿no? Porque es un abatimiento de esta cara, ¿vale? O sea que siempre, como veis, es una elipse que se proyecta ahí, ¿no? Y que debe coincidir exactamente con la figura, ¿vale? Y eso pasa para todos los elementos. Si yo, por ejemplo, proyecto aquí este punto, ya que verlo aquí es algo complicado, entonces proyecto este punto siguiendo esta dirección, tengo aquí esta longitud 4, ¿no? La vamos a marcar a tinta para que se vea mejor. Entonces esa longitud 4 sería esta. Vale. Bueno, pues si yo quiero saber exactamente en el espacio qué ha pasado, pues fijaros, si doblo la figura, ahí tengo entonces esta medida 4 que proyecto aquí. Y entonces al proyectarlo aquí, siguiendo la dirección de este eje, fijaros que corta aquí. Por lo tanto, eso se reduce a esto. Pero esta medida es la misma que esta que hemos puesto aquí. Porque será lo mismo proyectarlo sobre este eje que proyectar esto, ¿no? Sobre este vértice. Entonces tengo que esta medida es en realidad la reducción esta. Bueno, pues vemos que de esta manera se calculan las reducciones en esta nueva perspectiva, ¿vale? La perspectiva axonométrica. Y como vemos es una proyección ortogonal de la figura sobre un plano. Bueno, si lo pensáramos en el espacio sería algo como esto. Tenemos una pirámide. Y en esa pirámide tenemos aquí sobre una cara una circunferencia.
este vértice de la pirámide lo hemos proyectado aquí, nos da el ortocentro, y ahora proyectamos aquí estos puntos, provocando aquí la proyección de la circunferencia, la proyección axonométrica e isométrica, con lo cual si proyecto la circunferencia se transforma aquí en una elipse, ¿no? Bueno, pues esto es lo que acabamos de calcular, la proyección de la figura que está en esa pirámide, en una cara de la pirámide, sobre este plano, y me provoca aquí esta elipse, ¿vale? Ese sería el fundamento espacial, ¿de acuerdo? Lógicamente, si imagináis que este triedro o trirectángulo pues es un trozo de un cubo que está flotando en el agua, para entenderlo, si yo por ejemplo tiro de esta arista, pues tendrías la esquina del cubo quedará de esta manera, por ejemplo, ¿no? De manera que esta arista es más larga. Entonces tenemos otro tipo de axonometría que sería, pues por ejemplo, la perspectiva axonométrica dimétrica del cubo. Como veis en la dimétrica, pues aquí hay dos ángulos iguales y uno desigual, ¿no? Como vemos aquí, pues habría este ángulo igual que aquel de atrás y este distinto, ¿no? Y se proyecta de forma distinta los tres ejes, ¿no? Por eso en este caso los tres ejes van a quedar, por ejemplo, así, ¿no? Bueno, sería el caso de dimétrica, ¿no? Bueno, pues este sería el fundamento espacial de la dimétrica y este de la isométrica, donde los tres ángulos se proyectan con ángulos iguales, como pasa en esta perspectiva, ¿vale? Bueno, pues esa sería la perspectiva axonométrica e isométrica de un cono, ¿vale?